Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 6 del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la elipse. La elipse es el lugar geométrico de un punto tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante, mayor a la distancia entre los dos puntos fijos. Los puntos fijos se llaman focos. La recta que pasa por los focos se llama eje focal y toca a otros puntos llamados vértices y toca a los vértices. Aquí tenemos en esta gráfica la ilustración de una elipse. Esta línea que estamos indicando, esta es precisamente la elipse. Todos estos puntos ubicados sobre esta línea cerrada que estamos indicando aquí es la elipse. Bien, los puntos fijos que se llaman focos son estos. Son dos focos. Foco 1, foco 2. F1, F2. Estos son los focos de la elipse. El eje focal es la recta que pasa por los focos. Aquí entonces el eje focal es esta recta que estamos indicando aquí. Este es el eje focal. Es la recta que pasa por los dos focos. Este es el eje focal. Bien, entonces, por ejemplo, el punto E, es un punto cualquiera de la elipse y cumple con la propiedad que ya se mencionó. La suma de sus distancias a los dos puntos fijos, es decir, distancia 1, la distancia del punto E al foco 1, ya hemos dicho que los puntos fijos son los focos. Entonces, la distancia del punto E al foco 1, o sea, esta distancia que estoy indicando aquí, más la otra distancia, que es la distancia del punto E al foco 2, más esta distancia que estamos indicando. La suma de esas dos distancias es igual a una constante. Es la misma constante. Y eso ocurre con cualquier otro punto de la elipse. No sé, por ejemplo, este punto que estamos indicando acá, cumple con esta propiedad. La suma de las distancias, su distancia al foco 1, esta distancia, más la distancia al foco 2, más esta distancia, es igual a la misma constante. La suma de esas dos distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es una constante. Esa es la propiedad que cumple cualquier punto ubicado sobre la elipse. Bien, aquí vamos a dar más detalles sobre una elipse. El segmento que une los vértices se llama eje mayor. Los vértices son, este es un vértice, este es el otro vértice. Este es un vértice, este es el otro vértice. Bien, el segmento rectilíneo que une a esos dos puntos, a los vértices, o sea, el segmento que va del punto Q, el segmento QR, este segmento que estamos indicando, QR, se llama eje mayor. Es el eje mayor de la elipse. Es el eje mayor de la elipse. Entonces, el segmento rectilíneo que une a los dos vértices es el eje mayor. El punto medio de los vértices, que es este, que es el mismo punto medio de los focos, es el centro, se llama centro, es el centro de la elipse. Entonces, aquí tenemos los dos vértices. El punto medio es el centro de la elipse, que es igualmente el punto medio de los focos. Bien, C, el centro de la elipse. Bien, la recta perpendicular al eje focal, ¿sí?, y que pasa por el centro, se llama eje normal. Esta es la recta. La recta M, perpendicular, ¿sí?, perpendicular al eje focal, ¿sí?, y pasa por el centro,
es el eje normal. Este es el eje normal. El eje normal de la elipse. Bien. El segmento KP, este segmento, KP, este, ¿sí? Se llama eje menor. Es el eje menor de la elipse. Ya dijimos que el eje mayor es el segmento que une a los vértices. Este sería el eje mayor, que estoy indicando aquí. Este es el eje mayor de la elipse y este es el eje menor de la elipse, el segmento KP. Bien. Cualquier segmento que une dos puntos de la elipse se llama cuerda. Entonces, el segmento, por ejemplo, AJ, esta es una cuerda, une dos puntos de la elipse. El segmento BN es otra cuerda. El segmento DH es otra cuerda. ¿Sí? El segmento LG es otra cuerda, etcétera, etcétera. Cualquier segmento que une dos puntos de la elipse es una cuerda. La cuerda que toca un foco se llama cuerda focal. Entonces, la cuerda AJ es una cuerda focal. La cuerda BN es una cuerda focal. Cualquier foco, ya sea el foco 1 o el foco 2. La cuerda LG es una cuerda, pero no es cuerda focal. La cuerda DH es otra cuerda, pero no es cuerda focal. Bien. La cuerda focal que es perpendicular al eje mayor se llama lado recto. Es decir, la cuerda focal AJ. Vea usted, es perpendicular al eje focal. ¿Sí? AJ, la cuerda focal perpendicular al eje mayor. Perpendicular, este es el eje mayor. El eje mayor, el que une dos vértices. La cuerda focal perpendicular al eje mayor es el lado recto. También tenemos un lado recto en el foco 2. Igualmente aquí, este es el otro lado recto. Obviamente son iguales, la longitud es la misma. ¿Sí? Obviamente. Entonces, la cuerda focal que es perpendicular al eje mayor se llama lado recto. AJ es un lado recto, entonces tenemos un lado recto en cada foco. Bien. La cuerda que pasa por el centro se llama diámetro. Entonces, la cuerda de H pasa por el centro. Este es un diámetro de la elipse. Y cualquier otra cuerda que pase por el centro es un diámetro de la elipse. Bien, estos son algunos detalles más acerca de la elipse. Bien, ahora vamos a obtener la ecuación de la elipse. Vamos a obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen. Centro de origen y eje mayor sobre el eje X. Aquí lo tenemos ilustrado con esta gráfica. Aquí tenemos el eje X del plano, el eje Y del plano, el origen del plano, el punto con coordenada 0,0. ¿Sí? Y observe usted que el eje mayor de esta elipse coincide con el eje X. Está sobre el eje X. Bien, bien. El eje mayor está sobre el eje X. Bien. Bueno, aquí tenemos los focos, cuyas coordenadas, uno de ellos tiene coordenadas C,0 y el otro foco tiene, obviamente, por simetría, va a tener coordenadas menos C,0. Son las coordenadas de los dos focos. Aquí tenemos un punto P cualquiera, ubicado sobre la elipse, coordenadas X, Y. Bien, entonces, por definición, la distancia del punto P al punto F1, esta distancia, más la distancia del punto P al F2, al punto F2, por definición, la suma de esas dos distancias es igual a una constante. Eso ocurre con cualquier punto de la elipse. A esa constante vamos a llamarla 2A. Vamos a llamarla 2A. Claro, el número C es un número positivo y A también es positivo y es mayor que C. Obviamente, el número A, al ser mayor que C, pues obviamente como C es positivo, pues también A es positivo. Entonces, tenemos la igualdad que debe cumplir las coordenadas de cualquier punto P ubicado sobre la elipse. Bien. Ahora, la distancia del punto P al punto F1, aplicamos la fórmula de la distancia entre dos puntos, sería esta raíz cuadrada. X menos C, X más C al cuadrado, más Y menos 0, Y cuadrada.
más la distancia del punto P al punto F2, al foco 2. Aplicando la fórmula de distancia sería raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0, y cuadrada. Esta suma debe ser igual a 2a. Bien. Ahora, vamos ahora a hacer lo siguiente. Uno de estos términos, ¿sí?, lo pasamos restando al otro lado de la igualdad. Esta expresión, esta, la pasamos restando al otro lado de la igualdad y me queda esta igualdad. Es lo mismo. Bien. Ahora, si elevamos al cuadrado en ambos lados, usted puede verificar que obtenemos esta otra igualdad. Ahora bien, aquí de nuevo, elevando al cuadrado en ambos lados, usted puede verificar, elevando al cuadrado en ambos lados, obtenemos esta otra igualdad. Obtenemos esto. Bien. Ahora, vamos a formar aquí abajo esta igualdad haciendo lo siguiente. Vamos a colocar aquí los términos que tengan x cuadrada, sacando x cuadrada de factor común, ¿sí? Entonces, nos queda esta expresión, ¿sí? Este término lo pasamos al lado derecho de la igualdad. Me queda a cuadrada menos c cuadrada por x cuadrada. Luego, los términos que tengan y cuadrada, los términos que tienen y cuadrada, pues nada más este. ¿Sí? Y al otro lado de la igualdad, una constante, no tiene ni x ni y. Entonces me queda esta expresión. Usted puede verificar que de aquí obtenemos esta igualdad. Es lo mismo. Bien. Ahora, tenemos que a es mayor que c y c es mayor que 0. Estos dos números son positivos, estas dos constantes son positivas. Si aquí elevamos al cuadrado en ambos lados, tenemos que a cuadrada entonces es mayor a c cuadrada. A cuadrada es mayor que c cuadrada. Bien. Entonces, a cuadrada menos c cuadrada tiene que ser mayor que 0. Pasando c cuadrada restando a la izquierda, a cuadrada menos c cuadrada es positivo. A esta diferencia de cuadrados vamos a llamarle b cuadrada. Entonces, en esta igualdad de arriba, a esta expresión la sustituimos por b cuadrada. Aquí colocamos b cuadrada, aquí también colocamos b cuadrada y obtenemos esta igualdad. Finalmente, dividiendo en ambos lados entre a cuadrada y b cuadrada, obtenemos esta otra. Entonces, cualquier punto de la elipse con coordenadas x, y, cualquier punto de la elipse, debe cumplir con esta igualdad. Esta es entonces la ecuación de una elipse con centro en el origen y el eje mayor está ubicado sobre el eje de las x. El eje mayor está ubicado sobre el eje de las x. Esta es la ecuación correspondiente. Bien, ya tenemos la ecuación que hemos obtenido para esta elipse. Aquí tenemos de nuevo la gráfica, ¿sí?, correspondiente a esta ecuación. Bien, ahora vamos a obtener más detalles. Despejando de aquí y, nos queda entonces que y es igual a más menos b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Muy bien. Ahora, para que esta raíz cuadrada exista, ¿sí?, lo que está en el interior me debe dar un valor positivo o cero. Positivo o cero. Entonces esto obliga a que el valor de x, cualquier coordenada x de un punto de la elipse, esto obliga a que el valor de x esté entre menos a y a. Entonces, el valor de x debe estar, este valor mínimo que puede tener x es menos a, y este valor máximo que puede tener x es a. Entonces de aquí ya obtenemos las coordenadas de los vértices. Entonces, uno de los vértices debe tener coordenadas a, 0, a es positivo, y el otro vértice debe tener coordenadas menos a, 0. Entonces, de aquí se obtiene que el valor de x debe estar entre menos a, y de ahí obtenemos precisamente las coordenadas de los vértices. Bien, de manera similar, ahora si despejamos x, de esta igualdad, si despejamos x, nos queda que x es igual a más menos a sobre b por la raíz cuadrada de b cuadrada menos y cuadrada. Bien, pero para que exista el valor de y, lo que está dentro de esta raíz cuadrada, esta diferencia de cuadrados, debe tener un valor positivo o cero. Eso obliga
a que el valor de x, de y, perdón, obliga a que el valor de y debe estar entre menos b y b. Ya dijimos que b es una cantidad positiva. Bueno, b cuadrada es positiva, entonces b y menos b. b es positivo, entonces claro, menos b es negativo. Entonces esto obliga a que el valor de y de cualquier punta, el valor de cualquier coordenada y de un punto sobre la elipse, su coordenada y debe estar entre menos b y b. Eso hace que se obtengan las coordenadas de los extremos del eje menor, el eje menor de la elipse. Entonces, este punto debe tener coordenadas 0, b, 0, b, y este otro punto que estamos indicando acá debe tener coordenadas 0, menos b. Entonces, 0, b, 0, menos b deben ser los extremos del eje menor. Y a,0 y menos a,0 deben ser los extremos de los vértices. Deben ser las coordenadas de los vértices. Bien, ahora, con esto ya tenemos las coordenadas de los vértices y los extremos del eje menor. Bien, ahora, haciendo aquí en la ecuación, la elipse, haciendo que x sea igual a c, si x es igual a c, ¿sí? Despejamos y obtenemos que y debe ser igual a más menos b cuadrada sobre a. Quiere decir que si x es igual a c, entonces este punto debe tener coordenada y, este que estamos indicando aquí debe tener la coordenada y b cuadrada sobre a. Y el punto de abajo, este otro que estamos indicando acá, debe tener coordenadas menos b cuadrada sobre a. Entonces ya tendríamos las coordenadas de los extremos del lado recto, de un lado recto. Y lo mismo va a ocurrir con el otro foco, con menos c. Lo mismo va a ocurrir acá. Entonces eso nos hace obtener las coordenadas de los lados rectos y entonces en consecuencia su longitud. La longitud total de un lado recto va a ser el doble de esta cantidad. 2 veces b cuadrada sobre a debe ser la longitud del lado recto. 2b cuadrada sobre a es la longitud del lado recto. Entonces, b cuadrada sobre a y menos b cuadrada sobre a deben ser las coordenadas y, ¿sí? Para los extremos de los lados rectos. Entonces, ya con esto, vea usted, ya conocemos más detalles sobre la ecuación de la elipse. Bien, con lo dicho anteriormente, eso lo vamos a formalizar en este teorema. La ecuación de una elipse con centro en el origen y eje mayor sobre el eje X, con focos en estos puntos C,0 y menos C,0, es esta igualdad. Esto es lo que ya mencionamos en el apoyo anterior, donde la constante A es mayor que la constante C, C mayor que 0, y B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Los vértices de esta elipse son estos puntos con coordenadas A,0 y menos A,0. Los extremos del eje menor para esta elipse son los puntos con coordenadas 0, b y 0, menos b. Entonces, todo esto corresponde a lo que ya comentamos en el apoyo anterior. Similarmente, la ecuación de una elipse con centro en el origen y eje mayor sobre el eje Y, con focos en estos puntos, coordenadas 0, c y 0, menos c, es esta igualdad. Lo que ya estamos comentando aquí corresponde a esta gráfica. Esta gráfica que estoy indicando corresponde a estas condiciones. Elipse con centro en el origen, eje mayor sobre el eje Y. Sus focos 0, c, 0, menos c, este otro foco, tiene esta ecuación. Donde a es mayor que c, mayor que 0, b cuadrada igualmente es a cuadrada menos c cuadrada. Los vértices tienen estas coordenadas, 0, a es este punto, este vértice, 0, menos a, este otro vértice. Los extremos del eje menor son estos puntos, coordenadas b,0, este punto, coordenadas b,0, menos b,0 es este otro punto. La longitud del lado recto para los dos casos es 2b cuadrada sobre a. La excentricidad es otro parámetro que se maneja para la elipse. La excentricidad se representa con la letra E
y se define de esta manera. Es C entre A, donde C, aquí esta igualdad, si despejamos C cuadrada, es A cuadrada menos B cuadrada. Entonces C es la raíz cuadrada positiva de A cuadrada menos B cuadrada entre A. Y esto debe ser un valor menor que 1. Este parámetro, la excentricidad, mide el grado de desviación con respecto a una circunferencia. Para una circunferencia, obviamente, su excentricidad es 0. Insisto, la excentricidad mide el grado de desviación con respecto a una circunferencia. Entonces, para una circunferencia, su desviación de la circunferencia pues es 0. Entonces, la excentricidad para una circunferencia es 0. La excentricidad para la elipse es una cantidad menor que 1. Se define como C entre A. Entonces, repito, este parámetro mide el grado de desviación con respecto a una circunferencia. Y para la elipse, la excentricidad debe ser un valor entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Bien, ahora observe los siguientes detalles. A cuadrada, pues es mayor que B cuadrada. A cuadrada es mayor que B cuadrada. En una ecuación, ¿cómo identificar cuál es cuál? Primero, A cuadrada debe ser el denominador mayor. B cuadrada debe ser el denominador menor. Ahora, al ver la ecuación de la elipse, ¿cómo saber dónde está ubicado su eje mayor? Bien. Vea usted, el denominador mayor, ya dijimos, es A cuadrada. Y ve en este caso A cuadrada está como denominador de X. Y X es la variable cuyo eje, en cuyo eje está el eje mayor de la elipse. En este caso, el eje mayor de la elipse está sobre el eje X. Y acá, A cuadrada es el denominador de Y cuadrada. Significa entonces que el eje mayor de esta elipse está sobre el eje Y. De esa manera nosotros podemos identificar el valor de A cuadrada, de B cuadrada, viendo los denominadores, y también saber su eje mayor si está sobre el eje X o sobre el eje Y. Repito, el denominador mayor, si el denominador mayor está debajo de X cuadrada, significa que es una elipse horizontal. Su eje mayor coincide sobre el eje X. Si el denominador mayor, que es A cuadrada, está debajo de Y cuadrada, significa que es una elipse vertical como esta. Y su eje mayor coincide con el eje Y. Entonces, de esa manera, nosotros al ver una ecuación con estas características, podemos identificar qué valor tiene A cuadrada, qué valor tiene B cuadrada, y podemos saber si la elipse es vertical u horizontal, dependiendo el valor de A cuadrada, el denominador mayor, si está debajo de X cuadrada o si está debajo de Y cuadrada. Bien, vamos a ilustrar las ideas anteriores con este ejemplo. Queremos obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen, cuyo eje mayor está sobre el eje Y. El eje mayor está sobre el eje Y. Y los vértices son estos puntos. 0,5, 0,-5. La longitud del lado recto nos dicen que la longitud del lado recto es igual a 1,6. Queremos obtener la ecuación de la elipse con estas características. Bien, como el eje mayor está sobre el eje X, entonces A cuadrada debe estar como denominador de Y cuadrada. Entonces este debe ser el aspecto de la ecuación. X cuadrada sobre B cuadrada más Y cuadrada sobre A cuadrada igual a 1. Bien. Como A es igual a 5, recuerde que A es el valor que va en las coordenadas de los vértices. Entonces, como A es igual a 5, ¿sí? Entonces, y el lado recto, LR, el lado recto, significa lado recto, es 1,6. Colocamos aquí la ecuación del lado recto, la fórmula. 2b cuadrada sobre A, ya lo dijimos, es 2b cuadrada sobre A, la longitud del lado recto. Pero como A vale 5, nos queda que 2b cuadrada sobre 5 debe ser igual a 1,6, el dato que nos dan aquí. Y entonces, de aquí despejamos ya b cuadrada, que debe ser igual a 4. Entonces ya tenemos que A cuadrada vale 4, y como A vale 5, entonces A cuadrada vale 25. Entonces A cuadrada es 25, B cuadrada es 4, y este debe ser entonces la ecuación de esta elipse. Esta es la ecuación de esta elipse. Ahora bien,
Sabemos ya que b cuadrada es a cuadrada menos c cuadrada. B cuadrada es a cuadrada menos c cuadrada. Entonces de aquí despejamos c. Entonces, aquí tenemos que sustituyendo, b cuadrada b cuadrada es 4 y a cuadrada es 25. Entonces, c cuadrada es 21. Entonces, c es más raíz cuadrada de 21 y menos raíz cuadrada de 21. La raíz positiva, la raíz negativa. Bien, entonces, pero c, usted recuerde, es el valor que va en las coordenadas del foco. Entonces, los focos, como es una elipse vertical, ¿sí? Su eje mayor está sobre el eje Y, los focos tienen coordenadas 0, raíz cuadrada de 21, 0, menos raíz cuadrada de 21. Y la excentricidad sería c entre a. C es raíz cuadrada positiva de 21, entre a que vale 5, es aproximadamente 0.9 redondeando. Bien, graficando, este es el aspecto que tiene esta elipse, vea usted. Esta gráfica la hice en Excel, pero nada más coloqué la secuencia de puntos. Como quiera, nos da una idea de por dónde pasa el trazo de esta elipse. Y aquí tenemos ya todos los detalles. Su ecuación, las coordenadas de los focos, ya conocemos también las coordenadas de los vértices y también ya conocemos la longitud del lado recto. Entonces, este es el aspecto que tiene esta elipse. Bien, ahora vamos a hablar sobre la ecuación, más bien dicho, sobre la ecuación de la recta tangente a una elipse. La ecuación de la recta tangente a una elipse. Bien, entonces tenemos una elipse. Vamos a considerar esta ecuación, ¿sí?, de la elipse, y un punto sobre la elipse. Vamos a llamarle punto P1, coordenadas x1 y y1. Bien, queremos obtener la ecuación de la recta tangente a la elipse que pasa por este punto. Es el problema, obtener la ecuación de esta elipse, la ecuación de la tangente a esta elipse y que pasa por este punto. Bien, entonces la ecuación de esta recta tangente debe tener esta forma. Y menos y sub 1 igual a m, la pendiente de la recta tangente, que multiplica por x menos x1. Entonces nos falta encontrar el valor de m para completar la ecuación de esta recta tangente. Tenemos que obtener el valor de m, la pendiente de esta recta. Bien, si de aquí despejamos y, nos queda esta igualdad. Y es igual a mx más y1 menos m por x1. Bien, entonces, aquí tenemos la ecuación de la elipse. Vamos a considerar esta elipse. Bien, vea usted, es una elipse horizontal. El eje mayor está sobre el eje x, porque a cuadrada es el denominador de x cuadrada. Bien, es una elipse horizontal. Bien, ahora, vamos a multiplicar esta ecuación en ambos lados por a cuadrada b cuadrada para quitar denominadores. Y nos queda esta igualdad. Bien. Ahora, y la vamos a sustituir por esta expresión. Y nos queda esta igualdad. Bien, ahora vamos a desarrollar toda esta expresión, sobre todo esta parte de aquí. Si la desarrollamos, ¿sí?, nos quedaría esta igualdad que tenemos abajo. Ahí queda de ejercicio los detalles de desarrollar toda esta expresión algebraica, ¿sí?, y verificar que efectivamente es igual a esto. Vea usted que aquí ya hemos aquí sacado el factor común a cuadrada, ¿sí? Entonces nos queda esta expresión. Es b cuadrada x cuadrada es esto, a cuadrada b cuadrada es esto. Entonces esta parte de aquí que estoy indicando, corresponde al desarrollo de esta expresión, de esta otra parte. Bien, con esto ahora vamos a formar una ecuación cuadrática. Aquí juntamos todos los términos que tengan x cuadrada, sacamos x cuadrada de factor común, es b cuadrada, y el otro término que tiene x cuadrada es esta. Entonces nos queda aquí x cuadrada. Juntamos todos los términos que tengan x, sacamos aquí x de factor común. Los términos que tienen x es este, ¿sí?, y este otro. Entonces sacamos la x de factor común, me queda esto. Y el resto, que no tiene x, pues lo juntamos en este término, es una constante. Y vea usted que nos queda una ecuación cuadrática en x, la variable es x. ¿Sí? Vamos a resolverla para x.
Obviamente, como la recta tangente toca al punto, toca a la elipse en un solo punto, entonces aquí, pues el discriminante debe ser 0. El discriminante debe ser 0. Entonces, aquí tenemos el discriminante. B cuadrada, esto es B cuadrada menos 4 por A por C es igual a 0. Nos queda esta igualdad. El discriminante aquí debe ser 0. Bien, ahora, aquí formamos nuevamente una ecuación cuadrática donde la variable es m, que es precisamente el valor que queremos obtener, la pendiente de la recta tangente. Y aquí formamos una cuadrática en m. Aquí juntamos los términos que tengan m cuadrada, ¿sí? Y nos queda esta parte. Aquí el término que tiene m y la constante, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación cuadrática con respecto a m, la pendiente que queremos obtener. Bien, aquí nos quedamos. Ahora resolvemos para m. De nuevo, como la pendiente a la elipse, la recta tangente es única, pues el valor de m es único. Entonces, de nuevo, aquí el discriminante debe ser 0. Como quiera, aquí aplicamos la fórmula general de m y resolvemos m aplicando la fórmula general de la cuadrática. Obviamente, el discriminante va a ser 0 porque hay un único valor de m. Entonces, aquí como que ya están los detalles para resolver el discriminante y aquí tenemos que nos da 0, se cancela. Pero únicamente nos quedaría menos b, menos esta parte, sobre 2a, sobre 2 por a. ¿Sí? Y entonces m es igual a menos b, esta parte, entre 2a, entre esta parte, ¿sí? Y nos queda esta expresión. Nos queda esta expresión. Entonces, aquí se cancela a cuadrada b cuadrada, ¿sí? Y entonces me quedaría simplificando, cancelando cuadrada de cuadrada, me queda este resultado de m, valor de m. Bien, ahora, aquí, como x1 y y1, las coordenadas del punto sobre la elipse debe cumplir con la ecuación de la elipse. Entonces, esta x1 cuadrada la puedo sustituir por esta expresión, obtenida en la ecuación de la elipse, sustituyendo en x el valor de x1 y en y el valor de y1, y despejando x1 cuadrada, es esto. Se cancela aquí a cuadrada, vea usted, menos por menos es más. Entonces me quedaría menos x1 y1 entre este término de aquí. Simplificando la división, usted puede verificar que nos queda finalmente este resultado. Entonces, esta debe ser la pendiente de la recta tangente a la elipse cuando la elipse es horizontal, con centro en el origen. ¿Sí? Entonces, ya con esto, resultado, podemos nosotros presentar el siguiente teorema. La pendiente de una tangente a esta elipse, ¿sí? Esto es una elipse horizontal con centro de origen, es decir, el eje mayor está sobre el eje X. La pendiente de una tangente a esta elipse en el punto P1, X1, Y1 es un punto ubicado sobre esta elipse, es igual a esta fórmula, lo que acabamos de demostrar. ¿Sí? De manera similar, se demuestra que si la elipse es vertical, ¿sí? Si el eje mayor está sobre el eje Y, si la elipse es vertical, la pendiente de su recta tangente a un punto es igual a esta fórmula. A esta fórmula se llega de manera similar. ¿Sí? Entonces, si la elipse es vertical, con centro en el origen, entonces la pendiente de su recta tangente es igual a esta fórmula. Es muy parecido. Es igual a esta fórmula. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.